Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Ya saben que ustedes nos están viendo por este canal, El Sembrador Nueva Evangelización, ESNE, que cada día traemos un invitado que nos cuenta historias que hace la Iglesia Católica, historias también que hacen las congregaciones religiosas y también las órdenes mendicantes. Hoy, como no, pues en este programa tenemos la historia de los agustinos recoletos en Brasil, un país imponente, grande, con muchísima diversidad. La presencia de los agustinos recoletos en América Latina pues ya data desde el siglo XVII en Colombia, pero en otros países pues se hace gracias a una crisis que hay en Filipinas que llevan a un grupo de expedicionarios encabezados por un agustino recoleto llamado Patricio Adel, el padre Patricio Adel. Pues ellos van hacia América para aprender de la Iglesia y de la gente de América. Y pues es en el año 98 cuando llegan a Venezuela y un año después, en 1899, llegan a Brasil. Para contarnos qué pasa en Brasil, cómo ha sido la historia y el desarrollo de la Orden de Agustinos Recoletos en Brasil, está el vicario provincial de la provincia de Santo Tomás de Villanueva, que está en Río de Janeiro, Fray Javier Tello. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por la invitación. Gracias, siempre es un placer. Él está en Río de Janeiro. ¿Desde qué año están en Río de Janeiro, Javier? Llevo un año y 3 meses. ¿Y qué novedades tú que venías además, bueno, estuviste en Roma, antes en Venezuela, novedades en un país con una lengua parecida, pero con sus, vamos a decir, particularidades? Algo pueden entender, algo nos entendemos, el portugués y el español. ¿Qué novedades has visto tú pues cuando un misionero va a un pueblo distinto, a una cultura distinta? Hace unos días estaba intentando también encajar eso después de un año aquí en Brasil, encajar eso en la cabeza, ¿no? Y realmente cuando me preguntaban algo parecido, ¿cuáles son las diferencias? Primero, tú lo sabes y es fácil entender que cuando uno conoce América, conoce una faceta de la vida religiosa, de la vida de la Iglesia, totalmente distinta a la que en Europa se vive o se lleva en práctica, ¿no? Ya conocía la realidad americana por Venezuela, pero aquí sorprende, ¿no? Primero es la inmensidad. Aquí golpea el hecho de que estás hablando, y cuando hablaban de Brasil, golpea la inmensidad, golpea que todo es grande, las distancias son enormes, las formas culturales se multiplican por 1000. Pero hay una calidez que no es solo del clima de esta tierra, sino que es una calidez humana, es una religiosidad que uno siente y va sintiendo profunda, un arraigo también de ese creer, de esa fe en Dios, que, bueno, aquí como símbolo, yo digo, ¿no? Como símbolo gigante de ese Cristo Redentor para el que todo el mundo mira, unos, otros, sean incluso más creyentes o menos creyentes, mira, ¿no? Esa inmensidad se impone, inmensidad en la fe, inmensidad en el corazón, inmensidad en las culturas. ¿Cómo se ha desarrollado la vida agustino recoleta en Brasil? ¿En qué lugares ha estado? Sabemos muy bien que por ahí han pasado beatos, ¿sí? Aquí realmente como en otras partes de América donde llegan después de aquella desbandada que bien mencionabas al inicio, de aquella salida de Filipinas, uno mirando, como dicen aquí, olhando para o pasado, el tiempo que fue, uno dice, estos religiosos tuvieron
más allá de estar necesitados de otros lugares, porque necesitaban de otros lugares para evangelizar, para hacer realidad ese ser misionero de los agustinos recoletos, entraron en lugares y fueron a lugares de inicio donde realmente uno se maravilla, ¿no? Después tal vez convertidos en lugares más cómodos, pero entraron ya desde los inicios, desde los primeros momentos en lugares donde la misión era dura. Vamos a hablar o entramos a hablar de lugares como Lábrea, de lugares como Marayó, la isla de Marayó, donde fue terreno misionero, donde ahí de entrada eran lugares que no tenían nada, ¿no? Pero también, incluso aquí en la casa donde estoy ahora es una de las mejores, es un centro, realmente es uno de los mejores lugares de Río de Janeiro. Cuando llegan, hace 75 años, este año está celebrando la parroquia, celebró la parroquia Santa Mónica los 75 años y ahora inicia el colegio el Santo Agostinho los 75 años. Llegaron aquí a una capilla. El lugar no era lo que hoy se conoce como turismo. El turismo moderno nada tiene que ver con lo que encontraron ni al llegar aquí. Y se metieron a trabajar en la famosa Rosiña, estuvieron muchos años al cargo de la Rosiña, estuvieron al cargo después de que fueron, aquello se multiplicó y fue nombrado aquella zona ya otra parroquia, se pasó a la zona de San Conrado, a la zona del Vidigal, que sigue siendo nuestra, donde han aparecido esas favelas. O sea que la historia en la que iniciaron desde aquella llegada a los puertos y ese ir entrando temorosamente tal vez a los inicios, ¿no? En lugares como llegar a Sao Paulo, eran una cultura, una forma totalmente distinta de lo que venían acostumbrados nuestros frailes en tierras de Filipinas, ¿no? ¿En qué lugares están los agustinos recoletos actualmente en Brasil? Bueno, desde Sao Paulo, después tenemos Río de Janeiro, la zona de Río de Janeiro, subimos, tenemos ahí por la costa, estaríamos orientándonos hacia Fortaleza, nordeste Belén do Pará, la isla de Marayó, la zona de Salvaterra que queda dentro de la zona de Marayó, ahí. Bajamos y estamos en zona amazónica y en zona de donde está Lábrea. Estaríamos después en esa zona donde los agustinos recoletos tienen presencia de Fortaleza, metiéndonos hacia Guaraciaba, donde también hay presencia de agustinas recoletas, precisamente fundadas por la comunidad mexicana. Ya el convento lleva ya casi 20 años de vida, el de Guaraciaba. Y después en la zona minera, en la zona de Espírito Santo, hay también un Cachoeiro de Itapemirim, Vitoria, son un gran número de comunidades. No recuerda, sino que estamos hablando de la presencia de una presencia de casi 100 religiosos agustinos recoletos en Brasil. Que ha dejado también vocaciones agustinos recoletas brasileñas. Sí, aquí, si recordamos un poco la historia agustino recoleta, de esas provincias anteriores que se fundieron, la última precisamente, las de aquí de Brasil, en la provincia Santa Rita de Casia, que tenía presencia solo, única y exclusivamente aquí en Brasil, eran vocaciones de aquí, pero también agustinos recoletos se han conocido desde, bueno, tenemos religiosos con 25 años, 50 años de vida religiosa y de algunos de sacerdocio brasileiros, de vocación brasileña, y siempre fue un lugar también de cultivo. ¿Y cómo han vivido toda esta experiencia de confinamiento, de acompañamiento dentro de
este virus famoso que ha plagado al mundo entero. ¿Cómo lo han vivido ustedes en Brasil? Esto, colocamos siempre la primera premisa. Esto es gigante. Entonces, cuando en una de las partes de Brasil el personal entró en confinamiento, se escondió en casa, por ejemplo, la zona de Sao Paulo, que fue un mandato fuerte y de cumplimiento estricto, o en Río de Janeiro, algunas zonas de Río de Janeiro, incluso favelas, entraron el día 15 de marzo. Después se respetó por zonas. El pobre lo mata o el confinamiento o el hambre, porque necesita buscar, y necesita ayuda, y necesita todo. Entonces, los confinamientos, imagino que ustedes ahí en México la misma historia, y en toda parte del mundo. Se vive muy seguidito y muy cumpliendo las normas en los lugares o en las familias donde, como aquí en esta zona, donde no se veía un alma en las calles y estaba realmente preocupada con lo que estaba aconteciendo en el mundo, y también el miedo de lo que podía acontecer aquí. Y poco a poco se ha ido como en una oleada de aquí las leyes después se interpretan, se entienden y se desentienden de formas muy particulares, tanto que aquí un problema grande de la cuarentena no lo han tenido las personas que realmente se quedaron en casa, sino que ha habido un problema político, de enfrentamiento político, de las normas que daba la presidencia, chocaban de frente con las normas que daba el prefecto, el alcalde, o con las normas que daba el jefe del Estado, ¿no? No de la nación, sino de los estados. Entonces, los distintos jefes daban normas distintas, y eso llevó a la población también a una locura, un poco empezar a saltarse normas, porque unos hablaban de un estilo y otros de otro. Ahora, a pesar de que las noticias en algunos lugares eran muy alarmantes, aquí, por ejemplo, Río, los contagios bajaron muchísimo, los hospitales no están ya, en algunos momentos no estuvieron ni tan saturados, pero como siempre, duele el hambre, y entonces el confinamiento... Hay que salir a comer, exactamente. Es otra cosa totalmente distinta. Vamos un momento con el equipo de Resumen AR, que ya está preparado para darnos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en Valores de Acero, está usted viéndonos a través de ESNE Televisión, también a través de las redes sociales. Esto es Valores de Acero. Estamos con Fray Francisco Javier Tello Vegas, él es Agustino Recoleto, vicario provincial de la provincia de Santo Tomás de Villanueva. Él está en Río de Janeiro en este momento, estamos en directo con él. Y querido Javier, nos has hablado antes, pues, de la situación social que se ha vivido durante esta pandemia en Brasil. Yo sé que hay mucho trabajo de acompañamiento social a la gente de escasos recursos, y también hay un gran trabajo educativo en Brasil. ¿Nos podrías contar, describir, por ejemplo, el trabajo social que los Agustinos Recoletos están haciendo ahora mismo en Brasil? Aquí yo diría que hay una unión o una simbiosis muy interesante, muy bonita, y hasta
realmente agradable de ver, entre lo educativo y lo social. Porque cuando en muchos lugares, también aquí, se hace o se dan esas ayudas que son entregar alimentos o entregar ayuda realmente, en algunos momentos ayuda monetaria, que también son parte del asistir, ¿no? Y de llevar a la práctica el Evangelio. Sin embargo, lo que preguntabas, lo educativo unido a lo social, aquí está muy entrelazado. Si te hablo desde los proyectos principales o los más grandes, tenemos los Agustinos Recoletos, partiendo de un centro de ayuda a niñas que han sido abusadas o que han pasado por abusos, donde reciben educación, formación, acompañamiento y una manera, por hablar así, de sacarlas del pozo donde la sociedad, donde a veces la misma familia las ha metido, se convierte en una unión entre lo educativo y la ayuda social. Lugares como los centros Esperanza, en la misión de Labrea, donde no es un colegio, como también los tenemos, súper de primera categoría, donde viene gente de un nivel económico alto, medio, alto, altísimo. Allí, los centros Esperanza son lugares de formación humana para esas personas que realmente no pueden, no tienen, no saben, y ahí los Agustinos Recoletos invierten tiempo, dinero, vida y corazón. O en la misión, en la isla de Maralló, colegios creados como la Escuela Santa Mónica, o brinquedotecas, como llaman también, tenemos allí en la zona de la isla de Maralló, colegio, una escuela totalmente subvencionada y acompañada por los Agustinos Recoletos, si bien es cierto que hay una ayuda también de la parte estadual, pero eso, donde se une y donde se ayuda, no solo asistencialmente, sino que se crean proyectos de futuro, como es Educar, ¿no? Y obras que requieren de trabajo y de inversión fuerte. El laico Agustino Recoleto brasileño, ¿qué tan implicado está en estas obras sociales? Necesitaríamos, como en todos los lugares, yo creo que un poquito más de trabajar, cuestión de frailes, ¿no? De que los frailes trabajen un poco más ese ayudar, guiar, acompañar a los laicos que quieren comprometerse. En eso yo creo que ahí fallamos un poco y necesitamos darnos algunos golpes de pecho. Pero sí es cierto que en todas las obras sociales tenemos siempre gente muy buena. Tal vez, como alguna vez yo preguntaba y me reía recordando aquellos años de formación en Salamanca, y decía, bueno, si las parroquias de aquí tienen lo mismo, 30 personas, 30 laicos comprometidos, como estaban en aquel momento, en aquella parroquia en la que yo estaba trabajando, en Salamanca, 30 laicos comprometidos. Pero realmente eran laicos comprometidos, igual que aquí tenemos gente también muy comprometida que nos quiere mucho, fraternidades seglares que tienen también vida, y que así como en algunos lugares tal vez por más tradición, o porque también se van haciendo las personas mayores, pero sí veo laicos comprometidos con ese estilo agustino recoleto. Falta mucho, y es una tarea que tenemos que mejorar. Si hay algo de la Iglesia brasileña, la Iglesia Católica brasileña, es su participación, incluso su sistema, pues vamos a decir, asambleario, ¿no? En donde a través de asambleas se van aprobando, evaluando, decidiendo cosas en su conjunto en la parroquia, y a la vez es una iglesia enriquecida por ejemplo, hay muchos obispos que no son de Brasil, son extranjeros, hay muchos sacerdotes y mucha vida religiosa que es de otro país, son extranjeros. Esto hace que sea una iglesia creativa, diversa y participativa. Estos tres elementos
¿Cómo se viven, por ejemplo, en las parroquias que tienen los agustinos recoletos en Brasil? La participación, la diversidad, la comunión con las iglesias particulares. Da gusto, da gusto. Yo tuve la oportunidad, antes mencionaba la época de Roma, tuve la oportunidad de acompañar las visitas del prior general y estar conociendo las comunidades, ¿no? Y es una alegría ver cómo la gente celebra. Lo celebrativo, diría hasta lo más de rúbrica de celebración, lo convierten en alegría, lo convierten en vida, lo convierten en danza, lo convierten en celebraciones que transmiten ese sentir, ¿no? Y la comunión, en cuanto que siempre han tenido, ¿no? Cuando uno escuchaba la iglesia brasileira, la iglesia de Brasil, la conferencia, la CNBB, la Conferencia Nacional Brasileira, realmente son creativos e incluso hasta en el momento de la celebración, cuando lo primero que chocaba a mí, por ejemplo, que en medio de la plegaria eucarística hay respuestas del pueblo. Y uno estaba acostumbrado a hacer una plegaria eucarística, la segunda, y hacerla de carrerilla sin que ahí en medio apareciese nada. El pueblo participa, el pueblo además gusta de participar, quiere y son de iniciativa, ¿no? Y a la hora de convocar, por ejemplo, tanto en la Abria como en la isla de Marajó, y tiene mucha fuerza la asamblea del pueblo de Dios, donde se juntan con el obispo, donde hablan, comentan los problemas, con vivencias con participación, e incluso en aquellos lugares de misión donde las comunicaciones son difíciles, con mucha participación. Has hablado antes de lo educativo, vamos al plano educativo, que también es un aspecto social, por supuesto, y has hablado antes de unas escuelas, unos colegios en Marajó, una zona de escasos recursos. También hay colegios o centros de oficios y talleres en la zona de El Abre, los centros de Esperanza. Centros de Esperanza. Y están también colegios a nivel, vamos a decir, un nivel europeo, si podemos decir, como los de Leblon, Nuevo Leblon, escuelas de Marajó, colegios de otro nivel dentro de Brasil, en Leblon y Nuevo Leblon, en Río. Sí, también tenemos un preescolar en una favela, un preescolar en la favela de Vidigal, atendida desde aquí, desde la comunidad de Leblon, donde está la sede del provincialato, ¿no? Y donde está la parroquia Santa Mónica y uno de los colegios Santo Agostinho. Son dos, Leblon y Nuevo Leblon, de alto standing. Están estamos hablando de los números 1 y 2 como colegio así en el ranking brasileiro, ¿no? O el segundo y el tercero, tanto hay eso de mirar los puestos, pero es cierto que están ahí y son colegios de altísimo nivel, exigencia y donde la formación es realmente de nivel, un nivel alto, un nivel fuerte, ¿no? Eso también forma parte de nuestro quehacer, unido, y eso es lo que a mí me agrada, ¿no? Me agrada ver y me enorgullece cuando hablan del Agustino o Agustinos Recoletos en Brasil, que es un abanico, tenemos un abanico de todo, donde una mano fuerte va a ayudar a una que es más débil, pero donde no se maneja esa tontería o ese querer de no, tenemos que estar, no se trata de estar solo en un lugar, se trata de llevar adelante proyectos donde desde el nivel más alto o el nivel más bajo de las personas seamos capaces de sumar educación, vida, sabiduría y evangelio a lo que se hace, ¿no? Sea el nivel del más rico, o sea el nivel del intermedio, o sea los lugares donde más pobreza hay, ¿no? ¿Hay unión entre estos centros o simplemente...? Sí, no, siempre ha habido.
Por ejemplo, aquí es muy típico en la fiesta junina, que este año han quedado atrapadas por el virus. En las fiestas juninas, que son una especie no sé si la llaman kermesse, unas fiestas así, el apoyo o lo que se recauda ahí se envía para los proyectos de estos lugares, de estas escuelas, de estos centros. Desde aquí siempre se está atento y hay relación. Los mismos directores de los colegios están siempre atentos a lo que puedan ayudar, ¿no? Y incluso aquí, en esa escuelita, en lo que llamaba el preescolar, desde aquí, desde el Colegio Santo Agostinho, por lo menos, se va y se ayuda. No solo ayudamos como Agustino Recoleto en lo económico, sino que también se implican educativa y pastoralmente en ir acompañando. Ahora un poquito más, se está intentando mejorar también ahí, en dar un empuje, ¿no? A que no se trata solo de mantener económicamente un lugar, eso hasta sería relativamente fácil. Más interesante lo otro, entrar con proyectos donde tú, además de ayudar a los niños que están ahí, ayudas a los docentes, que son también los que necesitan como dicen aquí, ese up, ese subir, ¿no? Un poquito más de conocimientos, de categoría, de nivel. Bueno, pues se nos va el tiempo, hay mucho que hablar de Brasil, ojalá tengamos otro programa para hablar ya específicamente de lo misionero, lo social, lo educativo. Claro que vamos a tener tiempo. Oye, Javier, padre Javier, Francisco Javier Tello, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, hablar con los tocayos, siempre los Francisco Javieres, siempre fuimos buenos. Así es. Además, un santo misionero como patrono, ¿verdad? Ahí está, no se podía. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben que esto es Valores de Acero y aquí nos tienen en este canal cada semana. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.